Vamos a hablar, voy a hablar para que no va a ser cosa que se corte rápido. Bueno, yo creo que algunos ya habrán visto el documental y más o menos me vieron cuando era unos años más joven. Y conté un poco mi historia relacionada con actos represivos de la dictadura y que eso sucedió en el año 1976. Supongo que también sabrán que en ese momento yo tenía 24 años, mi esposo tenía 28 y ahora tengo 72. Así que bueno, han sido 47 años de actividad permanente relacionada con denunciar estos hechos y tratar de conseguir una reparación y participar en actividades donde conserváramos la memoria y le contáramos a las generaciones posteriores todo lo que pudiéramos para que ustedes tomen la bandera de que esto no se olvide y que se mantenga la memoria de hechos terribles, porque lo que quiero decirles es que estos hechos fueron juzgados y se han declarado crímenes de lesa humanidad. Y eso significa que son delitos que no prescriben. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, ya está. Eso es más que todo lo que quería decirles al principio. Y, y antes de que me olvide, yo les recomiendo que vean el discurso del ministro Alfredo Martínez de Oz, el ministro de Economía de la Junta Militar, del 2 de abril de 1976. Y ustedes ahí van a entender cuál fue el motivo real de la dictadura, que arrasó con una generación porque mataron a los que después iban a ser los dirigentes, que ya eran dirigentes estudiantiles, más que todo obreros y de organismos y de movimientos sociales. Pero el motivo real de la dictadura fue arrasar a la clase obrera y destruir la economía nacional. Entonces, ustedes vean el discurso de Martínez de Oz, 2 de abril del 76, se van a dar cuenta de cuál fue el plan económico, que eso es muy importante revisarlo, porque una cosa es todo lo que se hizo a nivel represivo y otra cosa es todo lo que se hizo a nivel económico para destruir la estructura que tenía la nación hasta ese momento, que se destruyó para siempre. Todavía no se pudo reparar ese desastre. Eso quería decirles. ¿Vamos a las preguntas? Bueno, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de ver la película en 1985, nos surgieron varias dudas y los profes nos dieron la oportunidad de hacer esta entrevista con usted. Bueno, luego mirar el documental y todo, y nos surgieron bastantes preguntas. Una de esas preguntas es ¿qué opina usted sobre la película 1985 y si cree que se relató bien la realidad de todo lo que sucedió? Bueno, yo te voy a contestar como me han contestado varias personas especialistas en cine. Eso es ficción, no es una película realista. Ahí cuando yo terminé de verla, pensé, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está todo lo que hicimos los familiares durante todos esos años para llegar a ese juicio? Porque nosotros, desde el primer momento, cuando digo nosotros, estoy refiriéndome a los familiares y a los organismos de derechos humanos. Desde el primer momento hicimos un montón de actividades y, de hecho, ustedes sabrán que hubo madres secuestradas y asesinadas, etcétera, familiares en general.
que por el hecho de estar resistiendo esa represión, sufrieron las consecuencias. Entonces, a mí lo que me parece, primero, la película es ficción, no es una película realista, es una película que recorta algo y me parece que lo que le falta a la película es la participación del pueblo y de todos los familiares y de los organismos que hicimos fuerza durante todos esos años para llegar a ese juicio. Eso me pareció, nada más. Perdón, voy a decir algo más. Es muy importante que la película haya mostrado esto. ¿Se escucha? Porque a pesar de que es un recorte, porque todas las películas tienen que hacer un recorte, no pueden contar todo, me parece que hay muchísima gente que por error u omisión no supo ese tipo de cosas. Y me parece que es muy bueno que la película haya sido ampliamente difundida y que mucha gente haya visto algunas cosas por primera vez. No sé si lo... Yo entiendo que la película tiene que ser un recorte, no puede contar todo. Y me parece valioso y positivo que el hecho de que la película haya tenido tanta publicidad y tantas posibilidades de verla y que ha sido tan masivo la asistencia al cine, ha sido muy bueno porque mucha gente se enteró de algunas cosas en este momento a partir de la película. Bueno, después del documental, las dudas que nos surgieron. ¿En qué año se conocieron usted y su marido y cómo fue? Nos conocimos en 1972, cuando él volvió de la cárcel, porque en el 71 lo habían metido preso. Después de lo que hubo acá en Córdoba, que fue como una rémora del Viborazo, del Cordobazo. En el 71 hubo algo que se llamó el Viborazo, porque había un gobernador que decía que le iba a cortar el cogote a la víbora del comunismo. Entonces, toda la clase obrera y los estudiantes se armaron una revuelta popular para demostrarle que no era tan fácil que le cortara la cabeza al comunismo. Y la verdad que no sé si participó él o no. Mirá, me queda la duda ahora. Pero bueno, estaban él y otros compañeros en una casa y llegó la policía y lo hicieron resonar y los metieron preso. Fue unos días después del Viborazo, y estuvieron prácticamente un año en las cárceles del sur. Entonces, cuando volvió él de la cárcel en el 72, que fue a vivir a la casa de una conocida mía, ahí lo conocí, en el 72. Pero nos pusimos de novio en el 73 y nos casamos en el 75 y a los pocos meses lo secuestraron. ¿Usted estuvo en el secuestro? Sí. Ahí en el documental, no sé si te acordás, que yo cuento que sí, que estábamos durmiendo y fue un operativo bastante violento porque era un edificio recién estrenado, un edificio de unos pocos pisos, y entonces supusimos en ese momento que fueron con un dato concreto para buscar a alguien. Y entraron a todos los departamentos, rompieron varias puertas porque había departamentos que se habían desocupado porque había aumentado tremendamente el alquiler y muchos se habían ido. Y en ese mismo operativo, desde el piso de arriba, donde estábamos nosotros, una chica les gritó, porque se veían los autos y se veían a los militares y todo desde la ventana. Entonces una chica les gritó, algo inolvidable, les gritó
lacayos del imperialismo. Y desde abajo empezaron a tirar. Y a ella la mataron y a nosotros nos metieron ahí la cara contra la pared y a él lo reconoció alguien, porque en ese entonces sacaban a los detenidos que tenían en La Perla o en otros lugares, en la D2, en los centros clandestinos, salían a hacer reconocimientos, a que los marcaran a los demás. Eso en la jerga de ellos se llamaban lancheos. Entonces, a veces salían con los detenidos en los autos y los hacían marcar gente en la calle, que después los detenían, los secuestraban, o, y como esa vez en casa, a pesar de que estábamos de espaldas, yo escuché que uno de ellos preguntó, Cecilia, ¿conoces a alguien? Y evidentemente esa tal Cecilia, que andás a ver si se llama Cecilia, no sé, lo marcó a él y lo llevaron a él. Llevaron a otros 2 jóvenes ese día, pero yo de ellos no supe nada más. Lo que sí sé, que cuando bajaron a la planta baja, ya les pusieron la capucha, con lo que siempre era como una técnica de ellos, atar las manos atrás y poner capucha. Y así llevaban a los detenidos hacia los centros clandestinos. ¿Y qué pensamientos o sentimientos tuvo usted en ese momento? Bueno, lo primero que hice fue ir a las seccionales a buscarlo, pensando que, porque le pregunté a ellos, ¿por qué lo llevan? Y me contestaron por averiguación de antecedentes. Ellos sabían bien quién era. Él ya tenía una historia, había estado preso, ya se sabía que militaba como en la Federación Juvenil Comunista en la universidad. Todo el mundo sabía, lo conocían. Así que no tenían que hacer ninguna averiguación. Y entonces fui a buscarlo y fui a presentar el primer habeas corpus, que después hubo varios, cientos, todos los meses presentaba un habeas corpus. Y la justicia, entre comillas, cómplice, nos denegaba la posibilidad de averiguar o de saber dónde estaban. Ellos sabían perfectamente dónde estaban. Acá, después, durante el juicio, quedó bien establecido, bien aclarado que hubo por lo menos un juzgado, un juez con sus respectivos secretarios que apañaron y que estaban en pleno conocimiento de todo lo que sucedía. Incluso hicieron juicios dentro de los organismos militares. Estos mismos jueces fueron partícipes de los juicios dentro de los centros clandestinos de detención. Siempre. Y también lo digo ahí en el documental, que a pesar de que yo después formé una pareja, porque a pesar de que nadie me dijo concretamente que lo habían matado, yo recién lo supe concretamente en la década del 80 y después en la década del 2000, yo creo que fue en el 2008 recién, que a través de un testimonio de un muchacho que había estado al lado de él, supe exactamente cómo habían sido los últimos momentos de él. Pero a pesar de que yo había formado una pareja e incluso ya estaba embarazada de mi primera hija en el año 79, cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fui a